Durante siglos, sus nombres se han desvanecido entre las arenas del tiempo. No dejaron grandes imperios, ni monumentos eternos, pero su historia quedó grabada en uno de los textos más influyentes de la antigüedad, la Biblia hebrea. Esta es la historia de los moabitas, un pueblo forjado en la sombra del escándalo, alimentado por el orgullo y finalmente sepultado por su propia arrogancia. Nacieron en circunstancias turbias, al este del Jordán, como hijos de Lot, el sobrino de Abraham, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Desde sus orígenes, su existencia estuvo marcada por la contradicción. Parientes de Israel, pero enemigos declarados. Los moabitas prosperaron, construyeron ciudades, levantaron templos, forjaron alianzas, pero también desafiaron, rechazaron, sedujeron, traicionaron. En las páginas del Antiguo Testamento, Moab no es solo una nación, es símbolo del orgullo humano frente a la advertencia, del poder que olvida sus límites. A través de los siglos, los profetas alzaron su voz contra ellos, anunciando lo inevitable, su desaparición. Pero, ¿quiénes eran realmente los moabitas? ¿Por qué su historia provocó tantos capítulos de denuncia, poesía amarga y profecías de destrucción? ¿Cómo un pueblo con tanto poder terminó reducido a nada más que cenizas en la memoria? Este no es solo un relato de guerra o religión, es un espejo de los ciclos eternos de las civilizaciones. Nacimiento, rebelión, decadencia. Hoy viajaremos a través de antiguos textos, testimonios arqueológicos y la narrativa bíblica para reconstruir paso a paso la trágica historia de Moab, un pueblo cuya arrogancia se convirtió en su sentencia. Y si te gustan las historias épicas, antiguas y olvidadas como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Hay muchas más civilizaciones que esperan ser redescubiertas. En toda gran historia, el origen importa. Es el primer trazo del destino, el punto donde lo inevitable comienza a gestarse. En el caso de los moabitas, su origen está envuelto en vergüenza, necesidad y silencio. La Biblia hebrea sitúa el nacimiento de Moab en un momento de devastación total. Tras la caída de Sodoma y Gomorra, las ciudades del valle fueron arrasadas. Lluvia de fuego, caos, ruinas. Lot, sobrino de Abraham, huyó con sus 2 hijas y se refugió en una cueva remota. Allí, aisladas del mundo, las hijas de Lot creyeron que la humanidad había sido aniquilada. Temiendo quedarse sin descendencia, decidieron emborrachar a su padre y acostarse con él, en secreto y por turnos. De ese encuentro incestuoso nació Moab, cuyo nombre puede traducirse como del padre. Su hermano, Ben-Ami, sería el progenitor de los amonitas. Este origen ya marca a los moabitas como diferentes, no por su sangre, sino por el estigma que la acompaña. No eran simplemente un pueblo más, eran el resultado de una tragedia familiar, de una decisión desesperada, de una historia que muchos habrían preferido borrar. Pero el relato no los presenta como víctimas. Moab crecerá y se convertirá en un pueblo fuerte. Habitarán en la región al este del Mar Muerto, en las tierras montañosas de lo que hoy sería Jordania. Desde allí, los moabitas construirán su cultura, levantarán ciudades como Ar y Nebo, adorarán a sus propios dioses, especialmente a Quemos, y establecerán una identidad sólida, independiente de Israel. Sin embargo, la tensión era inevitable. Moab no era una nación lejana, era la nación vecina, una nación que compartía una raíz familiar con los israelitas, pero cuyos caminos se bifurcaron rápidamente hacia el conflicto. Y así, el estigma del nacimiento se mezcló con el orgullo de la tierra, el poder de la riqueza y el desprecio hacia el parentesco. Los moabitas no se vieron como herederos del error, se vieron como una nación autónoma, quizás incluso superior. Este nacimiento, marcado por el secreto y la vergüenza, nunca fue olvidado del todo. Aunque los moabitas prosperaron, la literatura bíblica nunca les permitió desligarse de su inicio. Cada vez que se menciona a Moab, hay una sombra, una nota al pie implícita.
los descendientes de Lot, nacidos de su hija. Pero, ¿fue solo eso lo que marcó su destino? La historia de Moab apenas comienza. Desde las montañas de sus antepasados, descenderán hacia las llanuras de conflicto, alianzas oscuras y provocaciones. El nacimiento fue solo el primer acto. Lo que viene ahora es la historia de su desafío. Si esta historia te parece tan fascinante como inquietante, déjanos un like y compártelo con alguien que ame los relatos antiguos. ¿Conocías este origen? Te leemos en los comentarios. Si los orígenes de Moab estuvieron marcados por el estigma, su historia posterior estaría definida por el enfrentamiento. Desde los primeros encuentros, Moab e Israel parecían estar condenados a una relación tensa, frágil y muchas veces violenta. El primer gran conflicto registrado ocurre cuando el pueblo de Israel, tras su salida de Egipto, cruza el desierto y se acerca a las fronteras de Moab, cansados, numerosos, buscando paso seguro. Pero el rey de Moab en ese tiempo, Balac, no vio peregrinos, vio una amenaza. Temiendo por su tierra y su poder, Balac decidió no atacar directamente. En su lugar, recurrió a algo menos convencional, la maldición. Balac contrató a un hombre llamado Balaam, un vidente de renombre en la región. Su encargo era simple: maldecir al pueblo de Israel. Pero el relato da un giro inesperado. Balaam, en lugar de pronunciar una maldición, acaba pronunciando bendiciones, frustrando los planes del rey moabita. Aunque no pudo dañarlos con palabras, los moabitas encontraron otra manera de debilitar a su enemigo: a través de la seducción. Las mujeres moabitas comenzaron a relacionarse con los israelitas, no solo en lo físico, sino también en lo religioso. Muchos israelitas fueron seducidos para participar en rituales paganos, particularmente en el culto a Baal Peor, un dios local. Este episodio fue considerado una traición dentro del campamento israelita. Según el relato, trajo consigo una plaga y severas consecuencias. No fue una guerra abierta, sino una guerra de influencias, de costumbres, de ideas. Desde entonces, la imagen de Moab en la tradición hebrea quedó asociada al engaño, la corrupción y el peligro moral. Los moabitas ya no eran solo vecinos, eran tentadores, enemigos desde dentro, pero los conflictos no terminarían allí. En tiempos posteriores, durante el periodo de los jueces, un rey moabita llamado Eglón logró dominar temporalmente a Israel. Durante 18 años, impuso su autoridad sobre ellos desde la ciudad de Jericó. Fue un período de opresión, de tributo forzado y de humillación. Pero también fue una etapa que inspiró revuelta. Uno de los relatos más conocidos de ese tiempo es el de Ehud, el juez zurdo, que logró infiltrarse en la corte de Eglón y asesinarlo en un acto audaz. Ese evento desencadenó una rebelión y el colapso del dominio moabita sobre Israel. Fue un giro simbólico, el oprimido, levantándose contra el opresor, pero también consolidó la idea de Moab como enemigo clásico y constante en la memoria israelita. Durante generaciones, Moab seguiría representando un obstáculo, no siempre en el campo de batalla, sino en el plano cultural, religioso y simbólico. Si esta parte de la historia te sorprendió, imagina lo que viene. Dale like si quieres que este tipo de relatos sigan vivos y comparte el video para que más personas descubran la historia enterrada de Moab. Ningún otro pueblo vecino de Israel recibió tantas palabras de condena en la literatura profética como Moab. Los profetas hebreos, actuando como voces críticas de su tiempo, no solo se dirigieron a su propio pueblo, también levantaron su voz contra las naciones cercanas. Y Moab fue un blanco constante. El libro de Isaías dedica 2 capítulos completos a un lamento sobre Moab. Es una denuncia poética, pero también un presagio. Ciudades destruidas, pueblos llorando, templos vacíos. En estas palabras no hay solo juicio, también hay una extraña compasión. Isaías llora por Moab mientras anuncia su ruina. Es como si el profeta viera en esa nación vecina un reflejo de la propia fragilidad humana. En Jeremías, capítulo 48, el tono cambia. Aquí el juicio es frontal.
implacable. El profeta denuncia a Moab por su arrogancia, por confiar en sus fortificaciones y riquezas, por haber ridiculizado a Israel en momentos de caída. Moab fue orgulloso en extremo, dice el texto. Su altivez, su arrogancia, su soberbia y la altanería de su corazón. Esta no es solo una condena militar o territorial, es una condena moral. El castigo anunciado es completo: ciudades quemadas, voces calladas, nombres borrados. El orgullo es presentado como la causa de su caída, no la fuerza de sus enemigos, sino la ceguera de su propia soberbia. Otros profetas, como Sofonías y Ezequiel, también suman sus voces. Sofonías afirma que Moab se convertirá en como Sodoma, después de haberse burlado del pueblo de Israel. Ezequiel los acusa de celebrar la desgracia de Judá, de aprovecharse del dolor ajeno. Una y otra vez, la narrativa profética insiste: Moab no cayó por azar, cayó porque despreció, porque desafió, porque olvidó su lugar. Estos juicios no son solo mensajes religiosos, son también advertencias políticas, sociales. En un mundo donde los imperios suben y caen con rapidez, el mensaje es claro: ninguna nación está exenta de colapso si se deja llevar por el exceso de confianza. En la tradición hebrea, Moab se convirtió en un recordatorio permanente, no solo de un enemigo vencido, sino de lo que sucede cuando una cultura se encierra en su propia grandeza y olvida la humildad. ¿Te interesa ver cómo estas profecías se cumplen en la historia de Moab? Acompáñanos en la siguiente sección. Y no olvides dejar tu like si este tipo de relatos te inspiran a descubrir el pasado oculto de los pueblos perdidos. En medio de una historia marcada por el conflicto y el desprecio, existe una excepción, un respiro, un rayo de humanidad, dentro de una narrativa de condena. Su nombre es Ruth. Ruth era moabita. Vivía en su tierra, con sus costumbres, su familia y sus dioses. Pero una serie de desgracias la llevaron a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, y, con ella, el lugar simbólico que Moab ocuparía en la memoria hebrea. Su suegra, Noemí, había llegado a Moab como extranjera, junto con su esposo e hijos, pero con el tiempo, la muerte los alcanzó a todos. Ruth quedó viuda, y fue entonces cuando decidió seguir a Noemí de regreso a Judá, dejando atrás su tierra, su identidad y todo lo conocido. Este gesto no fue común. Una moabita viajando a tierra israelita, en una época donde la tensión entre los pueblos era evidente. Ruth no solo viajaba físicamente, cruzaba una frontera cultural, simbólica y social. Lo que sigue es un relato de esfuerzo, de adaptación, de dignidad. Ruth comienza a trabajar, recogiendo espigas en los campos, para sobrevivir junto a su suegra. Lo hace en silencio, sin reclamar, ganándose lentamente el respeto de quienes la rodean. La historia, que lleva el nombre de esta mujer, se distingue por su tono distinto. No hay guerras, ni profecías, ni castigos divinos. Hay humanidad, hay decisiones, hay consecuencias. Ruth representa una visión alternativa de Moab, una donde el origen no determina el destino, una donde una mujer extranjera puede hallar un lugar, en medio de una comunidad distinta, no por milagros, sino por su carácter y su acción. La literatura hebrea parece hacer una pausa en su juicio hacia Moab, para contar esta historia, como si dijera: incluso entre los pueblos rechazados, hay individuos dignos de memoria, de honor, de nombre. Ruth no borra el pasado de Moab, no reescribe la historia de sus conflictos, pero su figura suaviza el trazo, rompe el molde, nos recuerda que incluso en medio del prejuicio puede surgir una historia de lealtad, coraje y transformación. ¿Te había impactado antes la historia de Ruth? Si te gustó esta parte más humana del relato, deja tu comentario y comparte el video, porque las excepciones también construyen la historia. Moab fue una nación orgullosa. Sus ciudades fortificadas, sus templos elevados, sus alianzas políticas y su historia milenaria
la convirtieron en un actor respetado y temido en la región. Pero en las páginas de los antiguos relatos, ese orgullo es justamente el inicio de su fin. El orgullo, en estos relatos, no es solo un defecto moral, es una fuerza destructiva, es lo que impide a una nación ver sus errores, aprender de ellos o adaptarse al cambio. Moab, según los profetas, se convirtió en ciega de su propia fuerza, sorda a las advertencias, inmune a la humildad, y en ese exceso de confianza llegó la caída. Con el paso de los siglos, Moab fue perdiendo protagonismo. Su territorio fue absorbido por otras naciones. Sus ciudades quedaron en ruinas. Su lengua y cultura se diluyeron. Y finalmente, su nombre desapareció de los registros contemporáneos. La Biblia hebrea, junto con algunas inscripciones arqueológicas, es una de las pocas fuentes que conserva memoria de su existencia. La historia de Moab es un ejemplo clásico del ciclo que han vivido tantas civilizaciones: ascenso, apogeo, exceso de confianza y caída. No por debilidad externa, sino por una fuerza interna mal dirigida. En su caso, esa fuerza fue el orgullo, y ese orgullo fue, según los antiguos textos, su ruina. El orgullo ha derribado imperios, y Moab no fue la excepción. Si este relato te hace pensar en paralelos con otras civilizaciones de la historia, coméntalo abajo, y suscríbete para seguir explorando los patrones que se repiten a lo largo del tiempo. La historia de los moabitas, tal como la conservan los antiguos textos, es compleja. Fue una nación nacida del escándalo, enfrentada a sus parientes, condenada por los profetas y finalmente borrada del mapa. Y sin embargo, no desapareció del todo. Lo que queda de Moab no son ciudades ni templos. Es una advertencia, un espejo, un recuerdo. Su historia resuena porque contiene temas universales: el conflicto con el otro, el peso del pasado, la arrogancia que precede a la caída. Pero también contiene momentos inesperados de humanidad, como el de Ruth, que desafía el juicio colectivo, con acciones individuales. La pregunta final no es qué pasó con Moab, sino qué aprendemos de su historia. ¿Puede un pueblo marcado por la tragedia cambiar su curso? ¿Pueden las decisiones de unos pocos alterar la percepción de toda una nación? La Biblia hebrea no ofrece respuestas sencillas, presenta los hechos, los relatos, las tensiones, y deja al lector la tarea de interpretar. Lo cierto es que Moab existió, luchó, cayó y dejó una huella. Quizá la redención no sea una palabra final, sino un proceso que se construye en los pliegues de la historia, no como absolución, sino como memoria. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia olvidada de Moab. Si te interesa seguir descubriendo el lado oculto de los pueblos antiguos, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Las historias enterradas merecen ser contadas.